escritor estadounidense Stephen Covey dijo: los abuelos que demuestran gran interés por sus nietos se encuentran entre las personas más preciosas de la tierra. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Note como dice, que demuestran un gran interés por sus nietos. Si no, no son las personas preciosas. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy, señores. Señor director, que pasen los litigantes. Cuando uno hace algo malo, uno pide perdón y todo se arregla. Pero mi mami y mi papi todavía no entienden eso. La inocencia siempre es perdonada, pero hay una edad donde no hay manera de ser inocente. Buenas tardes y bienvenidos. Chicos, ¿y ustedes qué edad tienen? 10, 9. 9 y 10. ¿Y son hermanos? Sí. Ah, ¿y este señor es papá? ¿Es su papá? Sí. Sí. Señor, ¿y usted le dio autorización a ellos para que estuvieran aquí hoy demandándolo a usted? Sí, doctora. Sí. Ah, qué bien, perfecto. Ay, mire, y le pusieron un podio y todo apropiado. Me gusta eso. Está muy bien. Bueno, a ver, ¿quién es Fabián? Yo. Y tú eres Panchito. Yo. Tú eres Panchita. ¿Cómo te llamas de verdad, Panchito? Francisco. Ah, ¿verdad? Pero a los franciscos les dicen Pancho. Es verdad. Ok, bueno, pues explíquenme por qué están aquí demandando a papá y qué piden para que se resuelva este caso. Doctora, estamos aquí demandando a nuestro papá porque mi papá quiere votar a mi abuela de la casa. Porque abuelo vive en la casa con ustedes. Vivía. Ah, ya lo votó. ¿Y ustedes quieren que regrese? Sí. ¿Y por qué? Porque no hacía todo. Cuando nos levantamos a la mañana jugábamos. Nos ayudaba a hacer nuestras asignaciones y siempre estaba ahí por nosotros. Ok, o sea que era un buen abuelo. ¿Y por qué lo votó de la casa, papá, abuelo? Porque hubo una noche que yo estaba durmiendo, pero me levanté para usar el baño. Y cuando volví vi a mi abuelo bailando. Y me pareció gracioso y lo grabé con mi teléfono. Ok, ¿y eso causó problemas? Lo llevó a la escuela. Porque lo llevé a la escuela. Ah, y se lo enseñaste a otras personas. A A sus mi amigo. amiguitos. ¿Y qué pasó en la escuela? Me regañaron porque vieron el video. Pero había algo inapropiado. Muy Sí. inapropiado, doctora. ¿Sí? ¿Qué es lo que había inapropiado? Él grabó a mi abuelo a propósito y lo grabó en calzoncillo. ¿Cómo estaba bailando, abuelo? ¿Tú me puedes enseñar? A ver, enséñame, Panchito. Así. Ah, bueno, un baile muy moderno. ¿Y me trajeron el video de abuelo? Sí. Ah, bueno, vamos a verlo porque no hay nada mejor que la propia evidencia, señor director. Ay, lo imitas exactamente igual. Así, Ah, mira. así, así. Ah, pero el abuelo tiene como unos espejuelos en la cara, ¿no? Sí, ¿Esos son los espejuelos virtuales, eso? sí. Ah, entonces abuelo estaba mirando algo. ¿Y ustedes saben lo que abuelo miraba? No, señora, no. No tienen la menor idea qué era lo que estaba mirando A mí me abuelo. gustaría que ellos pudieran entender. Ah. ¿Y mami dónde está? Aquí. Ah, mami vino. Sí. Ella nos está ayudando para que mi abuelo vuelva a la casa. Ah, porque mami los apoya a ustedes. Sí. Ah, entonces, perfecto. Señora, ¿le puede dejar pasar? Claro que sí, me parece excelente idea. Pasemos a mami, por favor, Roberto. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo te llamas? Amanda. Amanda, perfecto. Amanda, entonces tú estás apoyando a los niños en esta demanda. Sí, doctora, estoy totalmente de acuerdo con ellos. Necesitamos al abuelo de regreso en la casa. Pero yo quisiera, con su permiso, que ellos salieran de acá porque lo que vamos a hablar... Es de adultos. Sí, Es lo más muy de apropiado. adultos. Perfecto. Chicos, les agradezco muchísimo la presentación de su caso, estuvo impecable. Y les aseguro que vamos a tratar de una manera muy positiva de que el conflicto que ustedes tienen de familia se resuelva para que ustedes tengan armonía, paz y puedan progresar en toda su vida. ¿Ok? Retírense y acompañen a Roberto. Y gracias.
tranquilos. Ahora el podio de ella se le quedó cortico, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Doctora, a mí me gustaría empezar a explicarle, ya que los niños salieron, me gustaría... Ok, bueno, pues, ¿de qué? ¿Estamos hablando del padre de ella o del padre tuyo? El padre mío. Por eso es estamos que yo- hablando de tu papá, echaste Él de tu casa a tu papá. Eso es correcto. Él es mi papá. Doctora. Mi papá, yo pasé la vergüenza porque es inexplicable lo que mi papá estaba haciendo. Se ve que él está bailando en el video, pero yo tuve que pasar la vergüenza de ir a una escuela donde la facultad me cuestionara a mí qué pasó con eso. Y me dijeron, ¿qué pasa aquí? Sabemos cómo ustedes son, ustedes participan en la escuela, ustedes siempre están con sus hijos. Porque el problema de la escuela era que él estaba haciendo ese baile y había un niño durmiendo ahí, uno de sus nietos. Sí, pero el desgraciado, porque no le cabe otra palabra. Ay, por estaba favor, ¿cómo le dices así a tu papá? Él estaba viendo pornografía al lado de mis hijos. Ellos no sabían. José. Si el departamento de la familia me quita a los hijos, y así mismo me dijo Pero un la momento, facultad. él no estaba compartiendo la pornografía con los niños. Él Él la estaba estaba en el cuarto. mirándola. Pero los niños no sabían lo que él estaba viendo. Doctora, A ver, el maestro vio a mi papá, a mi padre en calzoncillo, en el cuarto de mis hijos. ¿pero y eso qué tiene que ver? Él termina el video, ¿qué hace mi padre después de eso? No sabemos, porque estaba viendo pornografía. Si tiene una erección, no lo sabemos. Ay, por favor, José. No. Ah, doctora, déjeme explicarle. Espérate un No, momento. Tú déjame me estás- explicar a mí. espérate un momento. Tú me estás insinuando a mí que tu papá podría haber estado haciendo algo inapropiado frente a los niños. Doctora, yo conozco a mi papá. Pero, Yo pero- sé cómo es mi papá. pero entonces, ¿por qué tu papá está viviendo contigo si tú lo conoces y me estás implicando, insinuándome que tu papá es un perverso? Yo le di una oportunidad a mi padre para que viviera con nosotros. Él traicionó esa oportunidad. ¿Pero ¿Por en qué la traicionó? Porque mi papá tiene un pasado que es bien sexual. Se pasaba entre mujer y mujer, traicionó Doctora, a mi era madre. un pasado. Era un Es pasado. ¿Qué es lo un pas- perdonamos? Ok, Es un dime pasado algo. que se perdona. A ver, Doctora. ¿tú por qué estás aquí apoyando a los niños? Doctora, resulta que mi suegro perdió a su mujer hace 4 años y desde entonces él vive con nosotros. Nos ha servido de gran apoyo para nosotros surgir. Nosotros antes vivíamos en una... me disculpa la palabra, Ok. porque él nada más trabajaba, yo me la pasaba en la casa con los niños, teníamos que rajuñar aquí, hacer aquí, no sé qué, a veces hasta nos faltaba comida. Desde que llegó el abuelo, yo pude empezar a trabajar, Y él hemos se convirtió en surgido, una creé mi sirvienta. empresa y ahora él pretende quitárnoslos por ese error que él cometió, que cualquiera de los que Pero están es que aquí es lo un puede... error, pero se estaba masturbando en el cuarto de No, los me niños. estaba masturbando. Estaba masturbándose. No, espérate un momento. ¿Tú Coño. tienes evidencia de que él estaba masturbándose o tú estás suponiendo Doctora, no que esa sabe- fue la progresión de lo que pasó? Es que estaba viendo pornografía. Ya Y quisiera yo. cualquiera de Pero los que están aquí ve pornografía, eso es normal. Ok, un momento. ¿Tú no tienes evidencia de que él llegó al punto de la masturbación? No. Entonces, ¿por No. qué estás asegurándolo? Doctora, porque ya quisiera yo que nosotros los humanos viéramos pornografía y no tuviésemos una erección. Pero por favor, tú Ya vas- quisiera yo que nosotros nos Es más, masturbáramos. doctora, discúlpeme, nosotros mismos tenemos la culpa de que él estuviese Sí, claro, viendo claro. ese video en el cuarto de los niños. ¿Sabe Exacto. por qué? ¿Por qué? Porque nosotros debimos haberle dado un cuarto a él aparte, No su hay privacidad, espacio, ¿sí me mujer. entiendes? Trabaja el doble entonces y dale un cuarto a tu papá para que él Doctora. pueda hacer su privacidad, así como tú la haces en tu cuarto, en tu baño. Cuando envejece el ser humano cambia. Exactamente, doctora, La él tiene sexualidad no es 67 igual. años. Además de eso, doctora, si yo le contara, ese señor conoce hasta los más mínimos detalles de mi hijo. Son alérgicos, usted ve a Panchito, es como hiperactivo, él es intranquilo. Él lo controla, lo calma, me ayuda con las actividades, es como un padre para mí. Y Claro. nunca ha habido nada inapropiado. Pero los niños Nunca, se ven tan nunca nos ha sanos. faltado respeto, Se ven doctora. saludables. No parece que han tenido ningún trauma ni han tenido ningún shock. Nada, de para nada. nada. Doctora, en mi caso, yo sí viví eso y yo tenía la edad que tienen ellos. Eso es lo que yo quiero ¿Tú evitar. viviste shock con tu papá? Es muy sexual. Mi papá siempre fue con mi mamá y tuve muchas situaciones donde tuve que enfrentar a mi madre buscándolo y encontrarlo peleando, discutiendo con mujeres o discutiendo con un chulo porque no había Cosa pagado normal de dinero, pareja. por favor. O porque aparecían mujeres a la casa tocando la puerta para que él le pagara dinero.
¿Y cómo es con tus hijos? ¿Pero y qué edad tiene tu Discúlpame, papá? por favor, me ¿Qué- tienes que dejar hablar, dime Amanda, esto. por favor. ¿A tu padre alguna vez lo han arrestado por algo Nunca, inapropiado doctora. con tema sexual? O sea, que él puede ser un adicto al sexo, como dices tú, pero sabe mantenerse dentro de la ley. Claro, y de su postura, ¿Sí o no? como abuelo, como padre. Tiene 67 años y no ha cambiado porque el video que grabó mi hijo en su cuarto me demuestra que él no ha cambiado, doctora. Pero si Yo no quiero el a mi video padre es en mi casa. cómico. ¿Y qué pasó después que mi hijo dejó de grabar? No sabemos. Obvio que no pasó más nada. Si dejó de grabar era porque no había más nada interesante Pero que grabar. ¿qué y que le Estoy diera segura risa. que no había más nada. Estoy segura de eso, doctora, por Dios. Mira, estoy de acuerdo con tu esposa. Si hubiera habido algo más, estoy segura que tú hubiera grabado todo. Si los Doctora. chicos no pierden la No oportunidad. le digo, doctora, es que no conoce nada de sus hijos. se la Ok, pasa mira, vamos a trabajando. hacer algo. Pasemos a tu padre, ¿ok? Vamos a invitarlo a que pase a la sala. Vamos a conversar con él. Porque si aquí existe la posibilidad de que el señor tenga su propia habitación, también fuera algo positivo. Pero es que no podemos, doctora. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre es? Raúl. Raúl. Entonces El aquí... símbolo sexual. No creo. Bueno, pero me está diciendo su hijo que usted es hipersexual, adicto al sexo, mujeriego, que hizo sufrir a la madre. Pero yo dudo de eso, doctora. Todo No está... lo dudé. No lo dudé. No, todo está en este juego, en esto. En los espejuelos lo puedo hacer virtuales, llegar? claro. Estos son los nuevos lentes virtuales, ¿no? Sí. Y resulta que Ok. ahí está la... Aquí tienes lo que tú estabas viendo aquella noche. Sí, sí, doctor. Aquí lo tienes. Eso es un bochorno. Yo lo puedo Estoy bien mirar. nervioso, José, por doctora. favor. ¿Estás nervioso? Sí, porque es la primera vez que yo estoy en una situación de esta. Por supuesto. Yo no soy esta clase de persona que mi hijo me está pintando aquí. No. Y yo adoro a mis nietos. Eso Yo parece. sé. Solo con verlo. ¿Y adoras a tu hijo? Cállate, También lo adoro. por favor. También quieres a tu hijo. Ok. Déjame mirar a ver Sí. qué es lo que tú estabas mirando. Ve allí, no te preocupes. Tranquilo, Raúl, todo va a estar bien. Ve, ¿dónde tengo que apretar? Yo empecé a dar algunos botones ahí. Oh, my God. Y si usted se da cuenta, doctora, cuando uno entra ahí, uno siente que está solo. Que Pero no hay estaba nadie. solo. Estaba en el Claro. cuarto de Estaban los tíos. dormidos. Pero una vez Estaban que tú dormidos, entras con cállate. esos huecos, te pones eso, tú estás en otro mundo. Yo me desligué de donde yo estaba. Yo estaba en ese lugar, con esas mujeres. Entonces, Es que parece que estás se me metido allá. olvidó. No, perdónenme, me despeiné porque uno parece que está metido allá adentro y que lo están despeinando y todo cuento. Pero Ok. se me olvidó dónde estaba, sinceramente. ¿Perdón? Se me olvidó dónde estaba porque eso es tan cerrado Sí, sí. que usted rápidamente entra. Y se pierde en ese pierde en ese mundo. mundo. Y ahí se me olvidó que estaban mis nietos durmiendo. Pero ¿cómo se te va a olvidar que están los nietos ahí durmiendo, No estás papi? escuchando. Por lo Ok, tanto, ok, porque ok. entré ahí. Un momento. Bueno, tú pensabas que estaban durmiendo. Uno se levantó a ir al baño. Estas cosas pasan también. Ok. ¿Cuán a menudo tú utilizas cosas así? Nunca. La primera vez que entro a ese Que lugar, sepa yo. a eso. Era algo Ah, novedoso ok. para Era él. la primera Que vez. sepa yo. Es la primera. Perfecto. Ok. Y Vamos a estoy- invitar a que pasen los expertos, por favor. A la doctora Estoy Madeline bien Hernández preocupado. y el licenciado Williams Lucena. Dime algo. ¿Hay algo que no está resuelto entre tu hijo y tú? Sí, doctora, yo creo que sí. Yo quiero que tú le digas a ella lo que tú piensas. Yo quiero Ven acá, pero tendré ven que- acá. Tú, ven. Y tú ven. Acérquense aquí ustedes. Ok, aquí lo que está pasando, doctora, no es esto. Él lo está cogiendo de excusa. Pero él piensa que yo soy gay y que soy una imagen negativa para mis nietos. A mí me duele, porque es lo único que me queda de familia. Mis nietos y él. O sea, Tú eres un hombre delicado. sí lo soy. Tú eres un hombre sí, afeminado. por mi tú, carrera, bueno, no por mi ¿qué haces carrera. tú? ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Yo soy diseñador de ropa. Diseñador y de siempre he ropa. estado en el mundo entre modelos, maquillistas, peluqueros. ¿Eres gay? Además, que, no ¿Eres soy gay? gay, no soy gay. Nunca fuiste gay. Pero la Pero tu gente hijo- piensa que porque tengo manerismo, Eres. soy gay. Y tu hijo también lo sospecha. ¿Sí? Es que no vino el caso, profesor. Entonces lo que no vino piensa el que tú caso. vas a darle una influencia negativa a tus Pues nietos. claro, Me sacó, esa es me mi sacó, él me preocupación. sacó hace 2 Pero años. eso no es preocupación, así, doctor, y esa lo es mi demuestra preocupación. siempre. Yo quiero que Tu usted padre siempre estuvo en tu vida. siempre estuvo en mi vida. ¿Y tú no Y eres estuvo amanerado? fuera. No. Ni pero- eres gay tampoco. Tampoco. ¿Tú crees que eso se pega?
No soy gay. Los manerismos. Es que no viene al caso, escúchame, yo doctora. sé que tú no eres gay. Los manerismos. Ah, ok, con eso se nace así. Sí, pero se afecta a la moral, doctora. ¿La Y moral eso de es ¿En qué? qué? de mis hijos, ¿En qué sentido? Por Dios, si no lo vieron. con la pornografía. Los niños no sabían que él estaba mirando pornografía. No Y sé. mi preocupación es, doctora, si uno de mis hijos cogía ese aparato y se lo ponía y buscaba, los niños saben de No tecnología. pasó. Exacto. No pasó. ¿Por Yo no qué sé te si vas a pasó. preocupar con cosas que no han pasado? ¿Y por qué vas a desechar las buenas que están pasando? ¿Cómo ven esta situación ustedes? Bueno, yo sí considero que el abuelo estar en el cuarto y utilizar este aparato para ver pornografía con el niño en el cuarto es inapropiado. Lo importante aquí es que los niños en ningún momento estuvieron expuestos a este material. Nunca. Y Yo creo, es de ellos el juego. sí. Y es de ellos. Ellos ven un muñequito y un perejil. Pero los niños son curiosos y nunca podemos olvidar eso. Bueno, doctora, pero sinceramente, el adulto que hoy en día deje su teléfono sin un password y en acceso a los niños, realmente está ofreciéndoles un mundo de información que no tiene por qué hacerlo. Eso es Yo correcto. realmente le aconsejo a todos los adultos que en su celular le pongan una clave para que no todo el mundo tenga acceso, porque es que realmente guardamos la vida entera en estos celulares. Debemos de tener mucho cuidado cuando tenemos niños menores en la casa. Yo creo que hay varias cosas que es importante que determinar, ¿no? Una, de parte del padre, que hay un resentimiento. Un resentimiento por el dolor que él vivió con su madre cuando la madre estaba sufriendo y lo está colocando aquí actualmente en el padre. Ok. La otra parte, los manerismos, que son sus propios miedos a los valores que él tiene de que sus hijos tengan esos mismos amaneramientos. Lo otro que me parece también importante es que es importante saber que una persona mayor también tiene derecho a disfrutar su sexualidad. Que eso no se Totalmente. acaba. La sexualidad, la parte física, sí hay un deterioro en todos nosotros cuando estamos acercando a la etapa adulta, Sí. pero el cerebro sigue deseando. El cerebro sigue joven. sintiendo, Ajá. sigue erótico. Hay una Ajá. erótica todavía en ese cerebro y no podemos descartarla. Entonces al señor lo que le hace falta es un poco de privacidad. Totalmente Es de muy acuerdo. importante. Claro. Oye, ¿tu padre siempre estuvo en tu vida? Sí. ¿Te falló de alguna manera? le A falló. ti, no a tu madre. A ti. Bueno, él no estaba en mi Como, casa como muchas padre. veces. Pero te respondió como padre. Tengo que admitir que como padre fue excelente padre, Claro. pero no con mi mamá. Lo eduqué. Pues tú no tienes que juzgarlo como marido. Eso lo va a hacer tu mamá y Dios. Tú solamente lo puedes juzgar a él como padre. Y por tu propia confesión, creo que lo único que puedes hacer es darle un abrazo, pedirle perdón. Doctora, pero yo quiero ser un buen padre, yo quiero ser un buen marido. Pues yo creo quiero que tener como una buen buena padre, familia. Perdónalo, como buen Dios marido, no le puedes quitar a tus hijos el Fue un apoyo y el error. cariño que tienen de su abuelo, Exacto. que también pertenece a la familia, forma parte esencial de lo que ustedes son y necesitan. Yo creo que de verdad, Por favor. tu padre merece que tú le pidas Papi, perdón. por favor, dame un abrazo, perdóname. Perdóname, por Yo favor. necesito Abrázalo. resolver. Por favor, perdóname. Te perdona a ti. ¡Ay, ustedes se colaron! ¡Mira qué bien! ¡Mira qué bien! Cuánto los quiero, esta es mi vida, doctora. Esta es mi familia, doctora. Decisión del caso. Le concedo la demanda a Fabián y a Panchito. Abuelo va a regresar a vivir con ustedes. Pero ¿saben lo que tenemos que hacer? Tenemos que dejarle un espacio especial a abuelo. En lo que ustedes buscan otro departamento que sea un poquito más grande para que abuelo tenga su propia habitación, hay que darle a su privacidad, abuelo también, porque él necesita su tiempo de descanso y todo, pero van a estar juntos y felices de ahora en adelante. Doctora, ¿le puedo dar esto a mi abuelo? ¿Qué cosa es? Dibujo. Claro que sí, darle tu dibujo, abuelo. Y ya no sufran más, que van a vivir juntos y felices. Gracias, He dicho, doctora. caso cerrado. Hasta luego, chicos. Miembros nada más.
Sí, claro, si te ha llevado todos los miembros para tu iglesia. Me utilizó todos para, los miembros te lo ha llevado para tu iglesia. para engrandecer su iglesia, llenarla de personas, para seguirle estafando.